contento de que otra vez estén aquí, a pesar del clima, a pesar de la lluvia, hermanos. Gracias de verdad por haber venido a la casa del Señor. Yo sé que está muy feo allá afuera, pero qué bueno que dispusieron venir. Y como vinieron, hermanos, Dios nos tiene en esta tarde un precioso banquete otra vez. Vamos a comer un hermoso filete de la palabra del Señor. Nos vamos a gozar en la palabra. Creo que estamos aprendiendo mucho. Y yo me siento feliz, muy contento, hermanos, de poder estar aprendiendo junto con ustedes. El libro con los 7 sellos, parte número 2. El libro con los 7 sellos, la parte número 2. Nos vamos a detener bastante tiempo, hermanos, estudiando este tema. Y creo que el Espíritu, hermanos, me está guiando para compartir esto, para prepararnos, porque vivimos en tiempos peligrosos. Cada día que pasa estamos viendo, hermanos, cómo las cosas se van complicando. Y a nuestra vista, hermanos, se están desarrollando eventos que jamás nos imaginábamos que iban a ocurrir. Pero están allí, cumpliéndose. Así que es importante que nos preparemos. La idea de estudiar esto es ver que el control lo tiene Dios. Que aunque veamos que el mundo se parte en pedazos, Dios tiene el control de todas las cosas. Lo estamos aprendiendo, lo estamos viendo. Y vamos a ir estudiando y entrando y vamos a comenzar a ver cosas que van a pasar terribles. Pero Dios sigue teniendo el control. Y esa es la idea, que nos fortalezcamos para cuando veamos esas cosas tan feas que van a venir, nosotros nos mantengamos firmes, creyendo en el Señor. La venida del Señor está próxima. Y por eso necesitamos no jugar a la iglesia. Necesitamos estar firmes, concentrados, hermanos, concentrados en lo que estamos haciendo. No tornar nuestra mirada a los lados, sino concentrados en nuestro blanco, que es Cristo Jesús. No podemos perder el tiempo. Es necesario, hermanos, que nos mantengamos orando, ayunando, leyendo la palabra y congregándonos mientras se pueda, porque vendrán días en que probablemente no se pueda. Por ejemplo, antes transmitíamos en Facebook en vivo, ahora no podemos, ¿sí? Y así van cambiando las cosas. Algún día, hermanos, quizás nos prohíban hasta salir por las redes sociales, y aquellos que nos miraban ya no nos van a poder ver. Y quizás un día ya no vengamos a la iglesia. Así que disfrutemos de nuestra compañía. Hoy que nos podemos ver, hoy que nos podemos abrazar, porque probablemente algún día no podamos hacerlo. La semana pasada vimos que Dios está en su trono y que en su mano derecha Él posee un libro, un rollo. Dijimos, ¿se recuerdan? Libro no como este libro, que tiene sus páginas. Este libro es moderno. El libro del cual estamos hablando es un rollo, algo así como esto. Posee ese libro 7 sellos. Lo tiene Dios en su mano derecha. En él están los juicios de Dios. Y se levantó un ángel poderoso, de los más poderosos que hay, de todas esas criaturas que Dios tiene, porque Dios tiene múltiples criaturas, diferentes criaturas, hermosas, maravillosas, hermanos. Nos sorprendiéramos si pudiéramos ver todos los seres espirituales que Dios tiene en todo el universo. Y es más, nos sorprendemos aquí. Yo
Ahí la tengo en mi teléfono la foto. Vi que alguien publicó una foto de un pájaro. Y alguien puso ahí: el mejor de todos los pintores, nuestro Padre Celestial. Qué hermoso el plumaje de ese árbol, de ese pájaro, hermanos. Hermoso. Increíble la combinación de colores. Un día se los voy a proyectar para que veamos lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, uno de esos ángeles poderosos, que casi no los vemos por ahí en la Biblia, aparece y empieza él a preguntar, no solamente allí donde estaban todos, sino que pregunta en todo el universo. Su voz llegó a toda la creación. Todos los seres debían de escuchar el llamado. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y la pregunta le llegó a uno y a otro y a otro, y nadie se atrevía ni siquiera a mirarlo, ni lo podían mirar. Entonces aprendimos eso la semana pasada y aprendimos que un ángel, cuando vio que Juan estaba llora y que llora porque nadie era encontrado digno, le dijo: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Hay un solo personaje en todo el universo con la capacidad para desatar esos sellos. Así que ahora continuamos explicando ese pasaje, porque ahí nos quedamos. Y quiero decir que Jesús, como vencedor, Él está acreditado. Él está capacitado para abrir esos sellos y desenrollarlo. Él tiene la capacidad, el único tiene la capacidad. Y vamos a ver ahora por qué Él es el único que tiene la capacidad de desatar esos sellos, de abrirlos y de poder comenzar a enviar juicio tras juicio. Un día alguien contó una historia a alguien que había quebrado la ley, roto la ley, iba a la corte. Y justo enfrente de la corte iba caminando el personaje cuando de repente venía un automóvil a toda velocidad. El juez iba también para la corte. Cuando lo vio que esta persona iba a ser atropellada, corrió y se le tiró encima y logró salvarlo. Y la persona le agradeció al juez y le dijo: muchas gracias por haberme salvado, aunque no sabía que era el juez. Le agradezco mucho, señor, muy amable. No, está bien. Y cuando entró a la corte y lo pusieron en el banquillo de los acusados, y mira al juez. Ah, el que me salvó, dice, allá afuera. Oh, no, pues. No, pues, aquí yo estoy bien. Si me libró allá afuera, aquí adentro también me va a librar. No fue así. Y es que Jesús, al igual que este juez, cumple la misma función. Hoy Él nos puede salvar. Pero cuando ya esté fungiendo como juez, no podrá salvar a nadie. Así es que hoy es el tiempo, hoy es el momento para venir a los pies del Señor. Nuestro mensaje es para los que nos miran. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Ahí donde usted está, arrepiéntase, busque del Señor, porque va a haber un día en que no podrá arrepentirse. Así es que es bueno que entregue su vida al Señor. Cristo victorioso, el único capaz de abrir esos sellos. Apocalipsis 5:5. Leemos la palabra tal cual está escrita y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Apocalipsis 5, verso 5.
Y la palabra se lee así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Palabra de Dios. Este pasaje lo vamos a estudiar y lo vamos a dividir en 2 partes. Lo primero que encontramos allí es que Jesús es identificado como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Cuando Juan escribe eso, el Espíritu Santo le trae a la mente, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y su inspiración fue basada en un soplo. Cuando estos hombres estaban escribiendo, no escribieron lo que se les dio la gana a ellos, sino que el Espíritu les sopló. Le sopló la palabra y escribieron. Cuando Juan escribe acá, Juan, hermanos, hace referencia al león de la tribu de Judá. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Jacob con 12 hijos. Y antes de morir, Jacob bendice a sus hijos. Y comenzó él a bendecir, porque los judíos comienzan desde el primogénito y así se van. Bendijo al primogénito, bendijo al hijo número 2 y al hijo número 3, a Simón, a Rubén, a Leví. Y a ninguno de ellos les dejó la primogenitura, porque los 3 habían hecho cosas malas. ¿Ok? No es nuestro tema, por eso no voy a explicar qué hicieron los 3 para que Jacob no los dejara como primogénito. Pero cuando llegó al cuarto hijo, el cuarto hijo se llamaba Judá. Y a este Jacob lo bendijo con la primogenitura. Y Judá, y vea lo que le dice, Génesis 49, vamos a leer solo 2 versos. Génesis 49, el primer libro de la Biblia, vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Cuando Jacob bendice a su hijo, lo bendice de la siguiente manera. Dice así: cachorro de león Judá. ¿Lo tienen? Muy bien. Génesis 49, el verso 9 y el verso 10. Cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. Mire lo que le dice. Mire qué interesante lo que le dice. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Según Jacob, según la bendición esta que da, Jacob le encarga la primogenitura a Judá. Y Judá, al igual que los demás hermanos, tienen una bandera. Cada tribu tenía una bandera, y cada bandera tenía un logo, ¿sí? Y la de Judá, su bandera, el logo que estaba, era un león. Ellos eran los leones. Cuando Israel atacaba, el primero que iba adelante, ¿sabe quién era? Judá, los bravos. Entonces ellos eran guerreros, fuertes, poderosos, guiados por Dios. Y Jacob aquí dice que Judá es como un león. Y dice que en Judá, de esa tribu, van a ser un rey. Un rey el cual será venerado, adorado por todas las gentes, por todas las naciones. De la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Leví, no, de la tribu de Judá. Eso es lo que está diciendo aquí proféticamente Jacob. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Jesús, vea lo que dice el libro de los Hebreos, Hebreos 7, verso 14. Hebreos 7, verso 14.
Vea lo que dice la palabra del Señor. Porque, ahí los que no trajeron Biblia está en pantallas. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino ¿de dónde? De la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, note que aquí la Biblia nos dice que Jesús vino de la tribu de Judá. Y Jesús, según la Biblia, no vamos a ir a muchos versos porque necesitamos avanzar un poco. Jesús es rey ¿de qué? De reyes, ¿sí? Jesús es rey de reyes. Se recuerdan que Jesús nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, muchos de los que sirven dentro del reino de Dios van a ser reyes. Pero Jesús va a ser rey de reyes sobre todos esos reyes. Así que la Biblia dice que nuestro Señor va a ser un rey y su reino será un reino sempiterno, un reino que nunca acabará, que siempre permanecerá para siempre. Amén. Bueno, esa es la primera parte que el verso describe. Y la segunda parte del pasaje dice que la raíz de David ha vencido. Estoy leyendo Apocalipsis 5, verso 5, la segunda parte. La raíz de David, dice el pasaje, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La palabra que vamos a estudiar allí es la palabra ha vencido. Note en el tiempo en el que está. Está diciendo que él ya venció. O sea, no hay posibilidades de que ocurra algo diferente. Como cuando hay un partido y el partido ya terminó. Y ganó el equipo A, le ganó al equipo B. Eso ya no tiene manera de cambiarse. El resultado ya está. Aquí dice el pasaje que Jesús ha vencido. La versión Jerusalén dice ha triunfado. Vencido, triunfado son sinónimos. El verbo realmente lo que nos está diciendo es que Jesús ha ganado una gran victoria. Amén. Una gran victoria. Ahora note, esa gran victoria que ha tenido es tan profunda que no la podemos entender. Y no la podemos entender porque tiene muchas implicaciones. La victoria de Cristo se extiende mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar y de lo que nuestra comprensión puede lograr entender. Su victoria en la cruz del Calvario fue sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Y hay 3 enemigos grandes y muy importantes. Jesús venció primero a Satanás. Segundo, Jesús venció al pecado. Y tercero, Jesús venció ¿a quién? A la muerte. Amén. Y vamos a estudiar uno a uno para que veamos y disfrutemos la victoria de Jesús. Es que miren, esos 3, si nos encuentran solitos, nos aniquilan. Pero ella los venció por nosotros. Y nosotros caminamos en su victoria. Amén. Mire, el primero de esos 3 enemigos, Satanás. Satanás fue vencido por Jesús siempre. Cada vez que pelearon, siempre el diablo fue derrotado. Siempre. Nunca ni siquiera hubo ni así, miren, ni la más mínima posibilidad de que el diablo le ganara. Nunca. Ni posibilidad de un empate, nada. El hermano, ni siquiera un empate, dice, nada, hermano. Siempre que Jesús se enfrentó a Satanás, siempre lo venció. Y fueron palizas las que le dio, hermano. Y aún Jesús estando en una condición, por decir inferior, porque Jesús tenía un cuerpo humano. Y acuérdense que el diablo es un espíritu. Cristo tomó un cuerpo con un propósito. Hebreos 2, verso 14 y verso 15.
El hecho de que Jesús haya tomado un cuerpo tenía una razón. Dice así, Hebreos 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Jesús también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Pero eso tenía un propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Sigamos leyendo. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, bendito Dios. Vuelve al verso 14, muchacho. Pon el verso 14 otra vez. Dice la Escritura que como nosotros participamos de carne y sangre, entonces Él Jesús se hizo semejante a nosotros, igual que nosotros. Y es verdad, a Jesús le dio hambre como nos da hambre a nosotros. Nosotros, hermanos, a nosotros nos da sueño. A Jesús, se recuerda, un día iba dormido, hermanos, allí en la barca. Se cansaba. Entonces, como nosotros participamos de esto que es carne y sangre, Él también. Y Él vino, y en este tabernáculo, en este cuerpo, vino y se enfrentó a Satanás. Y lo venció. Aleluya. Dice que le quitó, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús lo venció. Para que nosotros fuéramos liberados. Amén. Para que nosotros fuéramos libres. Mire, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, el libro de Lucas así lo afirma, Jesús fue bautizado. Aproximadamente 30 años. Y lo primero que pasó, cuando Él se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches. Cuando terminó sus 40 días de ayuno, fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y Satanás viene y se enfrenta a Jesús, empezando su ministerio, hermano. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Se recuerda? Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo dice que lo tomó. Es interesante eso, hermano. Que el diablo tomó a Jesús y lo llevó a la ciudad santa. ¿Usted lo puede leer? Y lo llevó al pináculo del templo. Y le dijo, échate abajo. Y el diablo le cita el Salmo 91, verso 11 y verso 12. Y le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que ellos te puedan librar y para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego dice que le mostró todos los reinos de la tierra, la belleza de los reinos de la tierra. Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Siempre, siempre, hermanos, siempre lo venció. Siempre, siempre. En un estado inferior, y lo vencía, y lo vencía, y lo vencía. Y no solamente a él, sino a toda la organización que el diablo tiene, a los principados, a los potestades, a los gobernadores, a todos los demonios grandes que el diablo tiene, a todos los venció Jesús. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses 2, verso 15. ¿Lo tiene? 2.15. Y despojando
a los principados y a las potestades. Mire lo que hizo Cristo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Los venció, los exhibió, hermanos. Mire, antes los reyes, cuando peleaban reino contra reino y mataban al rey, agarraban al rey muerto y lo pasaban exhibiendo así, como una joya. Este es el que nos enfrentaba, vencido ahí. Algunos los ponían, hermanos, afuera de las ciudades, colgados ahí, en las entradas de las ciudades. Jesús así exhibió a todos los principados, a todas las potestades. Las exhibió. No las destruyó en su totalidad. Ahí andan. Pero andan como, andan vencidos. Pero ellos tienen un destino final. Al igual que su jefe, Satanás. Tienen un destino final porque ellos ya fueron juzgados. Ellos ya no tienen ninguna oportunidad de arrepentirse. A ellos ya se les dictó una sentencia. Es como cuando alguien que hace cosas malas, por ejemplo un asesino comete asesinatos y viene el juez y declara, bueno, la muerte, la pena de muerte, lo vamos a matar de aquí a un mes. Así, el diablo ya fue enjuiciado, él y todos los que se rebelaron con él, porque dejaron su morada, dejaron su lugar, dejaron su posición. Él ya está destinado a perecer. ¿Dónde va a perecer? Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Y ese es nuestro primer enemigo que Jesús derrotó. Apocalipsis 20, verso 10. ¿Lo tiene? Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, ya había sido tirada la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el diablo, ahorita él puede hacer lo que quiera con las limitaciones que Dios le da, pero va a haber un día en que él será destruido y él lo sabe. Por eso él engaña a las personas, porque él es un egoísta, él no quiere quemarse el solito, él quiere llevarse a los más que pueda, pero la gloria sea para mi Cristo, que nosotros no lo acompañamos, que se queme el solo, aleluya. Así es que bendecimos al Señor porque nos liberó de esas garras terribles, amén. Ahora el segundo enemigo que el Señor que venció, se llama el pecado. Jesús venció el pecado. El pecado, hermanos, hace que nosotros ofendamos a Dios. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios. Y Dios estableció una norma para los que pecamos. La paga del pecado es la muerte. Así que si uno peca, ya sabe que le toca la muerte. Entonces Jesús, en este cuerpo, Jesús nos vino a demostrar muchas cosas. Jesús vino a demostrar que Adán pudo haber vencido, pero no pudo. No, se equivocó. Jesús en este cuerpo venció incluso al pecado. Vea lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ir leyendo muchos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Solo es el 22, pero quiero leer desde abajo. ¿Lo tiene? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿el qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Versículo que nos interesa. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Deja el pasaje ahí, muchachos. Oiga lo que dice la Biblia. Que Jesús no hizo pecado y nunca engañó a nadie. Toda su vida, 33 años y medio, hermano, y Jesús nunca pecó. Lo venció. Cuando uno por ejemplo, cuando uno lo meten en la cárcel es porque ha hecho algo malo.
pero lo pueden llevar equivocadamente, pero cuando ya está en la cárcel uno y investigan que no era uno, que se habían equivocado, lo sacan. Entonces el pecado nunca habitó en Jesús. Por eso Jesús le venció. Y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas, que le venzamos al pecado. Si nosotros sabemos que pecado, hermanos, es robar, no tenemos que robar, porque Jesús nunca lo hizo. Si nosotros sabemos que pecado, hermanos, es decir, malas palabras, no las tenemos que decir, porque Jesús nunca lo hizo. Y a Jesús lo provocaron, ¿se recuerdan? Cuando le llevaron a la mujer allí que fue encontrada en adulterio, lo provocaron. Cuando iba a entrar al templo que le cobraban el impuesto, lo provocaron, pero él, mire, tranquilo, nunca pecó. Amén. En Hebreos 4, verso 14, otro pasaje que habla de que Jesús no pecó. Vea lo que dice Hebreos 4, verso 14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado, oiga bien, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No le podemos decir, es que Señor, le pegué un golpe porque me provocó. Jesús fue tentado igual. Y él, ¿se recuerdan cuando Jesús fue aprendido, fue apresado? ¿Se recuerdan? Cuando lo fueron a buscar, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Todos cayeron, ¿se recuerdan? Y luego se pararon y vinieron. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó el hermano Pedro, hermano. 3 años de bautizado el hombre y andaba la espadita allí, hermano. Andaba con el maestro de maestros, andaba con el Señor. Y ahí la espadita, hermano. Reaccionó con furia y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué hizo Jesús? Agarró la oreja y se la volvió a poner. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es nuestro Señor, hermano. Déselo fuerte. Oye, el que te va a apresar, el que te va a llevar preso, oye, es herido y viene Él y todavía lo sana. Increíble. Incomparable. Ese es nuestro Señor, hermano. ¿Por qué no le hace el favor al hermano X? No, dice, porque es así somos nosotros. Somos como Pedro, hermanos. Pero ya dijo él, sigamos sus pisadas, caminemos como él caminó, ¿sí? Recto, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser diferentes, aleluya. Entonces, él venció al pecado también. Y ahora, hablemos de la muerte. La muerte es un enemigo terrible para nosotros los seres humanos. Todos, si el Señor no ha venido, algún día nos la vamos a encontrar. Todo ser humano. Se murieron nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, todos ellos. La muerte, nadie la puede vencer. Nadie la puede vencer. Hablando humanamente, ¿me explico? Entonces el ángel de la muerte le llama, es un espíritu que hay una, ¿cómo diría yo? Hay una agenda, hay un documento que ya están allí escritos los nombres, ¿verdad? Y vamos haciendo línea. Cuando nos toca, hermanos, nos toca. Así que no le podemos decir mira, pasa tú. No se puede. Porque si se pudiera, hombre, y no vaya, pasen, avancen, nos aguantaríamos. Bueno, la muerte, de la misma manera que Jesús venció a los otros 2 enemigos que ya les hablé, Jesús conquistó la muerte, la humilló.
la dejó con los colochos hechos, hermanos, por decir algo. Porque la muerte se lleva a medio mundo. Pero entonces note lo que Jesús hace. Segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 1 verso 10. Porque ahora ha sido manifestada la aparición ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver qué hizo Él. El cual quitó la muerte. O sea, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Aleluya! Déselo fuerte, hermano. Jesús, hermanos, Jesús se levantó de los muertos. A Lázaro Él le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero a él nadie le llamó. Él dijo un día: yo pongo mi vida y la vuelvo a quitar. Y la vuelvo a tomar, perdón, sí. O sea, la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, Él se levantó de los muertos. Y la muerte se quedó vencida. Pensaba que le iba a sostener por siempre. No podía, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús nunca pecó, ¿cómo lo va a detener? Entonces no pudo. Y entonces el Señor la avergonzó, la dejó ahí destruida, por decir así. Y va a haber un día, hermanos. Qué interesante es la Biblia. Un día la muerte va a morir. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Dios lo puede hacer todo. Pero note lo que dice Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 25 y verso 26. Note lo que dice este pasaje. La muerte es uno de los enemigos que va a ser puesto bajo los pies de Jesús. Y dice así: porque preciso es que Él es Jesús. Porque preciso es que Él, o sea, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Verso 26. Y el último, o sea, el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? Es la muerte. O sea que hasta la muerte tiene asignada un lugar para morir. O sea, la muerte se los va a llevar a todos. Y cuando ya no haya nadie a quien llevarse, le toca a ella. Lo maravilloso del caso es que usted y yo no vamos a morir eternamente. Porque Jesús nos libra de la muerte eterna. Y es que el ser humano tiene que morir 2 veces. La primera muerte es esta. Y la segunda es la muerte eterna. Si alguien no recibe a Jesús, muere 2 veces. Si alguien muere en Cristo, se va a la presencia del Señor. Amén. Entonces, y está gozando de la presencia del Señor. Entonces, note lo interesante. El último, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Ahora veamos cuándo se va a morir la muerte. Porque es interesante que nosotros sepamos cuándo y cómo va a morir. Porque la muerte se ha llevado a muchos, ¿verdad? Pero ella un día va a morir. Lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 11 al 15. Vi un gran trono blanco, lo voy a leer desde acá, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según
sus obras. 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí se acaba la muerte. Cuando se mueran todos los que no recibieron a Jesús, todos aquellos que desecharon el mensaje de salvación, todos aquellos que no quisieron recibir la oferta de salvación, el sacrificio de Jesús, cuando ya todos hayan muerto, el último enemigo a morir es la muerte, porque a partir de ahí ya no va a haber muerte. Todos vamos a vivir una eternidad. Y es que Dios hizo algo grande, hermanos, enviando a Jesús. Mire, Jesús hizo un esfuerzo extraordinario. Dejó su gloria en la eternidad. Ángeles le servían. Pero Él dejó esa comodidad y vino y se humilló. Y se hizo como nosotros. Y Él allí, hermanos, si Él allí hubiera fallado, todo el plan de Dios se termina. Pero Él venció un enemigo tras otro enemigo, tras otro enemigo, tras otro enemigo. Y entonces, por eso Él, al final, allá cuando Juan habla de Él, dice, Él ha vencido. Él ha triunfado. La victoria de Cristo es mucho más de lo que nos podemos nosotros imaginar. Es enorme lo que Cristo hizo. Imagínense, hermanos, pecadores nosotros, malos nosotros, pero somos salvos. Porque es que no somos perfectos. Es que el que presuma que es perfecto está equivocado. El apóstol Juan dice en una de sus cartas que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Así es que todos le fallamos a Dios. Y si somos salvos por misericordia, por gracia de Dios. Amén. Por gracia de Dios. Y Dios ha dado un tiempo, hermanos, un tiempo para que podamos reconciliarnos con Él. Este tiempo se le conoce como el tiempo de la gracia. Hoy predicamos el Evangelio. Mire, cuando usted, por ejemplo, hoy como a las 2 de la tarde yo entré a Facebook y comencé a hacerle así, iglesia tras iglesia, tras iglesia, transmitiendo, todos predicando el Evangelio. Usted mira las predicaciones, ¿cuánta gente lo ve? 12 gentes, 20 personas. La gente no quiere escuchar la palabra. Ahora, el asunto va a ser cuando todo comience a ocurrir. Cuando todo comience ya, hermanos, a desarrollarse, como lo vamos a ver nosotros más adelante, allí, dice el Señor en su palabra, allí gritará el valiente. Allí van a desear haber escuchado. Así que, hermanos, hoy Dios está dando un tiempo para que nos acerquemos a Él. De manera, hermanos, voluntaria, tranquila. No necesitamos que nos caiga un cáncer para decirle, Señor, aquí está mi vida. No necesitamos que nos corten una mano para venir. No, completitos. Es bueno venir a los pies de Cristo, porque el tiempo se termina. Por eso estudiamos estas cosas. Porque note, Jesús derrotó al diablo, al pecado, a la muerte. Y al final vamos a ver que Él comienza a enviar los juicios y que nosotros, su pueblo, comienza a disfrutar de todas aquellas cosas que Él nos prometió. Así que, hermanos, nosotros debemos de alegrarnos de que hay muchos hermanos en la fe que ya partieron a la presencia del Señor.
y que allá nos están esperando. Si ellos nos pudieran hablar y nos pudieran enviar un mensaje, nos dijeran, ¿sabe qué? Venite ya. No te quedes más allá. Acércate ya porque estoy en un mejor lugar. La presencia del Señor. Dios cuida a los suyos, amén. Ahora volvemos al libro de Apocalipsis y vamos al siguiente pasaje. Hemos explicado un texto, hermano. Ahora vamos al texto número 6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré y vi, Apocalipsis 5, verso 6. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Note la Biblia cómo nos habla. El verso anterior nos habló de un león. ¿Se recuerda? León de la tribu de Judá, león el rey de la selva, león el mejor de todos los animales feroces. Ok, representa, simboliza a Jesús. Cuando Jesús venga en su segunda vez, va a venir como un león. No va a venir como la primera vez, que vino como un cordero. Este pasaje habla del Cordero de Dios. Cuando Jesús vino por primera vez, Jesús vino de manera pacífica a enseñarnos el mensaje, el camino de salvación. Cuando viene por segunda vez, su segunda venida, que nosotros ya hemos, hermanos, ya hemos recibido nuestros premios y vengamos con Él. Dice que sus vestidos son llenos de sangre, porque viene en un caballo blanco. Viene, hermanos, a pelear. Entonces note la diferencia de las venidas y de las imágenes que nos presentan. Acá dice Juan que vio un cordero como inmolado. El cordero, hermanos, es un símbolo del animal que sacrificaban los judíos el día de la Pascua. ¿Sí? Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, ¿se recuerdan? El Señor les dijo que sacrificaran un cordero. ¿Se acuerdan? Y lo iban a sacrificar en medio de las 2 tardes. La sangre del cordero iba a ser puesta en los dinteles de las casas, para cuando viniera el ángel de la muerte y viera la sangre, no entraba en esa casa, dando a entender que esa sangre, hermanos, que había sido vertida, ¿sí?, protegía al primogénito de la familia que estaba ahí. Entonces el ángel veía la sangre y se iba hasta donde no veía esa sangre, allí entraba y mataba al primogénito. Esa es la idea que nos da acá. ¿Se recuerdan? Éxodo 12, verso 2. Vamos a ir avanzando, hermanos. Éxodo 12, verso 12 al 13. Miren la orden que le da el Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Gracias. En la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces el cordero se sacrificaba para salvar a alguien. Jesús como cordero se sacrificó para salvarnos a nosotros. ¿Estamos? ¿Estamos? Isaías, cuando habla del cordero que iba a venir, del personaje ese que iba a ofrendar su vida, note que lo describe de la siguiente manera. Isaías 53, ahí lo vamos a ver, hermano. Isaías 53, voy a leer desde el 4 al 8. Note lo que dice la Biblia. Ciertamente Él, o sea Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, o sea Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Amén. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Nos hemos descarriado, nos perdimos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigamos leyendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El 8. Por cárcel y por juicio quitado, y su generación pregunta: ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Isaías describe al cordero que ha sido llevado al matadero. No abrió su boca, no protestó, pudiendo él hacer algo para defenderse, no lo hizo. Fue provocado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, desciende. Le decía el preso: mira, bájanos a nosotros también, huyamos de acá. Es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Jesús pudo bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Por amor a nosotros, murió por amor a nosotros. Entonces, vea cómo lo presenta la Biblia, el cordero. Entonces, cuando Juan lo mira como un cordero que fue sacrificado. Huellas hay en él, huellas hay en sus brazos, en su cuerpo está la evidencia de la tortura por la cual él pasó. Cuando nosotros lo veamos al Señor, le vamos a ver esas evidencias, hermanos, como ocurrió en el Nuevo Testamento. Un día Jesús se presentó ante sus discípulos y los saludó, pero no estaba allí uno de ellos, Marcos, no estaba ahí. Y entonces dice la Biblia que le contaron: hemos visto al Señor, vino y estuvo con nosotros. Y dicen: no, Tomás, creo que él le dice: no, le dice él, si yo meto mi dedo en sus agujeros y mi mano en su costado, entonces yo creeré. Amén. Él dijo eso, y vea lo que pasó. Vamos a saltarnos, muchachos, hasta Juan 20, vamos a leer desde el verso 26. Desde el verso 26, vamos a leer 26, 27, 28 y 29. ¿Lo tiene? Juan 20, verso 26. ¿Lo tiene, hermano? Juan 20, verso 20. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Es Tomás, hermanos. Es Tomás. Y dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Verso siguiente. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas como incrédulo, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. 30. Jesús, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un bienaventurado. Usted y yo somos bienaventurados porque nosotros no lo vimos y creemos a ciegas y le llamamos nuestro Salvador, nuestro Redentor. No vimos lo que le ocurrió a él y creemos, así como lo dice la Biblia, exactamente
que Él sufrió todo eso. Por eso, bienaventurados somos nosotros, porque sin haber visto, creemos por fe de que a Él le pasó todo eso. Entonces, cuando veamos al Cordero en la eternidad y veamos sus manos, vamos a ver esas cicatrices, esas marcas. Y si Él se pudiera quitar su vestido, veríamos el costado cicatrizado. Y allí nosotros vamos a ir, el Señor lo que sufrió por nosotros. Amén. Amén. Así que las cicatrices del Cordero son visibles. No habrá duda de que Él sufrió por amor a nosotros. Entonces veremos al Cordero de pie en medio del trono de Dios. Lo vemos como que fue todo golpeado, pero Él está triunfante y lleno de gloria, y así permanecerá. Concluyo diciendo que el Cordero está de pie en el trono de Dios y que Él es el único que tiene la capacidad para enviar todos los juicios que vendrán a la tierra y que sucederán pronto, y que la gloria sea para Él. Nosotros no pasaremos por esos juicios. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Y quiere que adoremos al Cordero? ¿Quiere que nosotros nos pongamos en sus manos? Que pongamos nuestras peticiones en sus manos preciosas, que así como Él dio su vida por amor a nosotros, así Él va a poder, hermanos, bendecirnos una y otra